Bienvenidos a una nueva emisión de Reporteros, el programa de los grandes reportajes de la redacción de France 24. Comenzamos. Más de 340.000 estudiantes extranjeros intentan sobresalir en el sistema educativo francés. Esta edición de Reporteros se centra en la lucha durante la pandemia del coronavirus de quienes se quedaron varados en Francia. La cuarentena para muchos ha reforzado en ellos la sensación de aislamiento y, sumado a esto, sus fuentes de ingreso se han visto disminuidas con la pérdida de sus trabajos de medio tiempo o empleos temporales. Incluso verse con sus familias les ha sido negado debido a la cancelación de los vuelos y las restricciones para viajar. Está con nosotros una de las autoras del reportaje que ya veremos, ella es Aurélie Simon. Gracias por estar con nosotros, Aurélie. ¿Y qué caso en particular trajo a la luz este problema? Sí, exactamente. En la noche del 6 al 7 de abril, en el campus de la prestigiosa Escuela de Negocios de Comercio, un estudiante se quitó la vida. Una semana antes del suicidio, un psiquiatra había hablado con él y lo había diagnosticado con depresión debido al contexto de estar separado de su familia, el aislamiento durante la cuarentena y el estrés por sus estudios. Gracias, Aurélie, por este reportaje. Invitados entonces a ver el siguiente Reporteros. Francia cuenta con 2 millones de estudiantes, entre ellos miles de extranjeros y de ultramar para los cuales la pandemia y el confinamiento fueron muy difíciles. Fue muy difícil, muchas veces, muchas noches me quebré. Lejos de sus seres queridos, confinados en sus pequeñas habitaciones universitarias, tuvieron que manejar una vida cotidiana que se volvió muy complicada. Trabajaba como anfitrión, hacía trabajos temporales en museos. Todo se estancó con el confinamiento. Tras haber perdido sus empleos de estudiantes, algunos han tenido que racionar sus comidas por falta de recursos. Otros se quedaron sin papeles y sin diplomas. Mi sentimiento frente a esta situación es el de una persona olvidada. Frente a estas dificultades, unos mecanismos de solidaridad inéditos fueron puestos en marcha en toda Francia. Entre estrés, aislamiento y precariedad, les presentamos este reportaje con los olvidados de los campus universitarios. Algunas ventanas permanecen abiertas en las residencias universitarias. En los 4.050 alojamientos de este cru, 1.000 estudiantes tuvieron que quedarse. Originario de Saint-André de la Réunion, llegó a Francia metropolitana el pasado mes de agosto para asistir a sus clases de historia. Este es el primer piso del edificio Adelcroix. Hay 18 habitaciones y no estoy mal. ¿No se cruza con nadie? Pocas veces. Más allá de la gente que hace limpieza, no. Por 250 euros mensuales vive en esta habitación de 9 metros cuadrados. No lo llamo ni habitación, lo llamo un corredor. Está a lo largo. En especial, ver todos los días los mismos muros. Es el lugar en el que trabajo, duermo, cocino. Son como 5 o 6 espacios reunidos en uno solo. En este contexto y con escasos 18 años, su adaptación a Francia fue complicada. Sintió rápidamente nostalgia de su tierra, que queda a 9.000 kilómetros. J'ai fait quand même une petite dépression, on va dire, du fait de l'éloignement familial. Me dio depresión por estar lejos de mi familia, era invivible. Obtuve un certificado médico para regresar más pronto, pero con el confinamiento todo quedó quieto. Cuando los padres venían a recoger a sus hijos aquí, yo estaba ahí sentado en mi escritorio y los veía regresar a casa. Ha sido duro. Lo único que quiero es regresar a casa y abrazar a mis padres. C'était dur, là, j'ai qu'une envie, c'est de rentrer chez moi et moi aussi de prendre à mon tour mes parents dans mes bras. Para este chico de ultramar, otro problema se sumó al aislamiento. Al principio las habitaciones eran gratuitas, lo cual fue un descanso, pero luego nos dijeron que solo era para los que regresaban a sus casas. Me sentí encasillado.
Prisionero involuntario, Ludwig tuvo que seguir pagando su arriendo. Para escapar del ambiente pesado, se concede una salida diaria. Le mieux, je trouve que c'est entendre les oiseaux chanter, surtout des fois je sors tôt le matin. Lo mejor es escuchar los pájaros cantando, en especial cuando salgo a trotar tipo 6 o 7 de la mañana. Me hace feliz. Gracias a usted también. Debido a la crisis sanitaria, el restaurante universitario permanece cerrado. Para comer, el estudiante se desenvuelve como puede. Las papas fritas y los kebabs son ricos, pero los platos de mamá son aún mejores. No pienso sino en eso. Por ahora Ludwig debe esperar. No cuenta con ninguna ayuda financiera para regresar a la reunión. Gennevilliers, en la región de París, es donde vive Aristide Zadi, un estudiante marfileño de 28 años. Está culminando sus estudios de finanzas internacionales en Limoges, pero vino aquí para hacer una práctica para validar su diploma. Su empleador desistió debido al confinamiento. Para hacer las cosas peor, Aristide tuvo que quedarse aquí, en una pensión de jóvenes trabajadores. Debe pagar entonces 2 arriendos y está atrasado. Solo cuento con mi beca de 490 euros, que es insignificante frente a mi arriendo que cuesta 411 euros. Antes de marzo lograba pagar todo, pero ahora hablo con la conserje con el fin de que todo se normalice y poder pagar un poco. Esta es una situación que nunca he vivido. Reconozco que me estresa. Incluso habiendo obtenido un plazo para pagar su arriendo aquí en Gennevilliers, durante los 2 últimos meses, Aristide tan solo ha podido invertir 150 euros en su alimentación, es decir, 2,50 euros al día. Oui, il n'y a pas grand-chose dans ce frigo. Durant ces 2 mois, je me suis acheté un sac de riz. No hay mucho en esta nevera. Durante los 2 últimos meses me compré un paquete de arroz que está casi vacío. No queda sino esto, con una pequeña salsa. A veces hago pan, huevos revueltos. Es una alimentación poco variada y pobre en vitaminas. C'est une alimentation pas très variée et pauvre en vitamines, si je peux le dire ainsi. Precariedad financiera y alimentaria, pero también administrativa. C'est le récépissé de la demande de la carte de titre de séjour. Este es el recibido de la solicitud de permiso de estadía. Ya venció. Era válido hasta el 3 de marzo de 2020, pero con el confinamiento ahora estoy sin papeles. Ello tiene un impacto en la validación de mi diploma. Me siento como si hubiese sido olvidado tanto por el gobierno marfileño como por el gobierno francés. Par le gouvernement ivoirien comme le gouvernement français. Hasta ahora Aristide no se desplazaba por temor a los controles policiales y a una eventual expulsión. Hoy en día, gracias al desconfinamiento, está tratando de regresar a Limoges lo más rápido posible para poder renovar su permiso. Si bien es cierto que todos los estudiantes no se encuentran en una situación tan precaria, el aislamiento debido a la situación sanitaria sigue pesándole a muchos, en especial a los musulmanes. En la localidad 14 de París, la residencia internacional acoge normalmente a cerca de 7.000 estudiantes extranjeros. Con el confinamiento, las arterias de la residencia están vacías. 4.000 de ellos decidieron permanecer en el lugar. Salma Krichen tiene 24 años. Es de Túnez y estudia en una escuela de ingenieros francesa. Al principio fue muy duro, incierto, no sabe uno cuándo terminará. La Casa de Túnez es una gran familia. Creo que tengo suerte de estar aquí con mi hermana. Así no me siento realmente sola. Durante el Ramadán, lejos de su familia, Salma pudo contar con una iniciativa original. 5 pisos más abajo, unos aromas de especias orientales salen de la cocina provisional. La dirige el chef Faisal Huertani. Tratamos de adaptar este lugar porque normalmente es un lugar de entretenimiento de los estudiantes. Lo acondicionamos con gas, mesas, etc. Su restaurante puede existir gracias a un rico hombre de negocios tunecino que vive en Francia.
Durante el mes del Ramadán, el generoso donante le pagó a un chef y ofreció productos que permiten la elaboración de platos de ruptura del ayuno. Platos que luego fueron repartidos gratuitamente. Para Khaled, quien perdió su trabajo de estudiante, esta acción fue más que bienvenida. Trabajaba como anfitrión, trabajaba como temporal en museos. Todo se estancó con el confinamiento. Me llevo un plato diariamente, me lo como en mi casa, es importante. Entre la decena de voluntarios que trabajan en la cocina se encuentra Salma. Una buena acción y una consecuencia inesperada. Es en esta oportunidad que la estudiante ha establecido más lazos sociales desde su llegada. Estábamos en el mismo piso, pero no nos conocíamos. Nos conocimos durante el mes del Ramadán. Desde entonces nos volvimos amigas. Son las 5 de la tarde y todo arranca. Estamos iniciando la fase final de distribución. Estos son los platos, los estamos preparando. Hoy tenemos 230 platos. El chef va a hacer la bandeja principal. Las otras 229 deberán ser realizadas con base en este modelo. Tenemos el pollo asado con una ensalada, pollo asado, patatas y berenjena. Afuera empezó la distribución de la comida. Todo el mundo puede beneficiarse de ello. Basta con inscribirse en línea. Salma reparte los platos restantes a los estudiantes de la Casa Túnez, antes de regresar para romper el ayuno con Lilia, su hermana gemela. C'est un peu particulier, avec toute la crise du coronavirus, le confinement. C'est vrai que c'est un peu difficile le ramadan parce qu'en général. Es un poco particular con la crisis del coronavirus, el confinamiento. En general rompemos el ayuno con amigos, no estamos solas. Pero con el desconfinamiento progresivo, tal vez la próxima semana podamos estar con amigos para retomar todo este ambiente que tiene que ver con familia y convivialidad. Pour avoir un peu cette ambiance sur Ramadan qui est vraiment autour de la famille, la convivialité. Gracias a esta acción durante el Ramadán, Salma y su hermana vivieron el confinamiento sin mucha dificultad. En Clermont-Ferrand, tras semanas de angustia y soledad, Ludwig también está viendo la luz al final del túnel. Regreso a casa, es hora de irme. Gracias a los voluntarios de la Unión de los Estudiantes Reunioneses de Francia, Ludwig pudo obtener un vuelo de regreso gratuito. Hola. ¿Todo bien? Finalmente mañana en la mañana del tren, por fin. Habrá curry, todo eso. Retomar el peso perdido. Te voy a engordar. Según la madre de Ludwig, los estudiantes de ultramar fueron los olvidados de esta crisis sanitaria. El 90% tuvo que desenvolverse solo. No creo que haya habido administración de la crisis COVID en cuanto a los estudiantes de ultramar. Proponerles 200 euros en junio cuando la crisis viene de hace 2 meses, 2 meses y medio, no es suficiente. Al día siguiente, a las 5 de la mañana, llega el momento de regresar tan esperado. En cuanto llegue a la isla, Ludwig tendrá que quedarse 2 semanas en un hotel de Saint-Gilles. Algo menos duro que lo que vivieron cientos de estudiantes extranjeros y de ultramar bloqueados en Francia. Volvemos con Aurélie Simon. La situación ha mejorado para algunos de los estudiantes que usted entrevistó, Aurélie. Sí, para Aristide, el estudiante marfileño que conocimos en el reportaje, la situación parece que está mejorando, porque con los trenes funcionando de nuevo puede volver a Limoges y renovar su visa. También recibimos noticias de Ludwig, el estudiante de la isla Reunión. Ya llegó a la isla y se encuentra en cuarentena en el Hotel Saint-Gilles para cumplir los 14 días de aislamiento. Estos estudiantes pagan por su educación en Francia. Durante la cuarentena, las clases fueron canceladas o realizadas de manera virtual. ¿Esto ha empeorado la situación?
Claro, normalmente Ludwig y Aristide van a la cafetería de la escuela donde la comida es más barata, lo que les permite vivir más cómodamente. Pero sobre todo están aislados de una manera inimaginable. Durante la cuarentena, el estudiante de reunión Ludwig era la única persona en el piso de su edificio. Con la única persona que se cruzó fue con la persona de limpieza. Vimos cómo estudiantes tunecinos vivían y se apoyaban unos a otros en la ciudad universitaria. ¿Se ve algún cambio en cómo los estudiantes extranjeros son tratados en Francia? Recientemente fue creado un paquete de ayuda financiera. Se espera que comience en junio. Son 200 euros para estudiantes de bajos recursos. No hay criterio de nacionalidad, entonces estudiantes franceses y extranjeros pueden recibirlo, principalmente aquellos que han perdido becas pagas, trabajos o estudiantes de territorios franceses. Gracias Aureli y Simón por estar con nosotros en Reporteros. A ustedes gracias también por acompañarnos. Recuerden que pueden ingresar a nuestra página web france24.com para ver este y los anteriores reportajes. Hasta la próxima semana.